Si te pregunto quién es el hombre más rico de la Tierra, seguramente me digas o Elon Musk, o el presidente de China, o el presidente de Rusia, alguien muy poderoso, alguien con mucho dinero. Saber quién es el más rico a día de hoy está bien, pero me interesa saber a lo largo de la historia de la humanidad quién ha sido el más rico. ¿Julio César? ¿Algún dinosaurio con mucho dinero? Te lo juro que no consumo nada para hacer estos vídeos. Vamos a ver un vídeo del canal Easy y ahí tendremos la respuesta. A ver quién es el más rico de la historia de la humanidad. Allá vamos. Para igualar la fortuna de Elon Musk con un salario medio, tendrías que trabajar 30 millones de años. Es decir, estarías a medio camino entre nosotros y el último tiranosaurio Rex. ¡Qué barbaridad de data!, ¿no? O sea, empezamos como muy fuertes. Ya nos están soltando la data de la riqueza de Elon Musk. No la vamos a conseguir, pero espérate que ha habido gente más rica que Elon Musk. Elon Musk gana unos $3.000. En menos de 6 minutos ya habría sumado 1 millón. Lo suficiente. ¿Cómo se hace esto? Rollo, me imagino que engañando a los inversores, ¿no? Claro, si tú a los inversores le dices: venga, que el año que viene llegamos a Marte y lo colonizamos. Los inversores, toma dinero, toma. Y nunca va a Marte el cabrón, ¿os habéis dado cuenta, verdad? Mucho tirar cohetes para arriba y tal, pero mucho hacer coches eléctricos, pero no ha llegado a Marte, todavía. Vamos a seguir viendo. Comprarse la casa de tus sueños y un coche con lo que le sobra. Es la primera persona en la historia en alcanzar un patrimonio de $500 millones. ¿Es el más rico entonces? Empresas como Tesla, SpaceX, Twitter, Neuralink o The Boring Company. Y ¿Vale? Si su fortuna sigue creciendo al mismo ritmo, podría convertirse en el primer billonario de la historia en español, lo que en inglés llamarían trillionaire. Pero aunque hoy sea el más rico en cifras absolutas, eso no significa que sea el más rico de todos los tiempos. ¿Vale? Porque si miramos hacia atrás, ha habido personas que controlaron una parte mucho mayor del mundo conocido. Es lo que os digo, sí, en 2025 Elon Musk tiene mucho dinero, pero espérate, que hay gente en blanco y negro que tiene más pasta, Atención. Que vamos a descubrir quién ha sido la persona más rica que haya existido. Allá Comenzaremos vamos. con un caso muy particular, Pablo Escobar. En apenas una década, levantó una red tan eficiente que convertía un producto ilegal en uno de los negocios más rentables del planeta. ¿Así a lo tonto? Ah, que es ilegal vender esto. Yo te lo vendo. Y se hizo un hombre muy adinerado, A ver. En otras palabras, fue el rey de la logística. Su patrimonio personal se estima en unos $30.000 millones ajustados a la inflación. 30.000 millones. ¿Eso qué es? Eso es nada. Eso chasquea uno los dedos y listo, Bueno, a ver. Era descomunal, pero aún lejos de alcanzar a Elon. Pero a diferencia del resto de personajes en este vídeo, la riqueza de Escobar no dependía de acciones ni de influencias políticas, sino que era puro efectivo. Se le considera la persona que más billetes ha acumulado en la historia. Gastaba... ¿Cómo metes todo esto al banco, Gran pregunta que uno se hace. Imagínate que eres Pablo Escobar y dices: espérate, No noto yo mucha seguridad teniendo tanto dinero en casa. Voy a llevarlo al banco. el del banco te miraría con cara rara, ¿no? Si ya en el banco a mí me miraron raro por ingresar 100 euros de YouTube cuando era joven, no me quiero ni imaginar el Pablo Escobar, Gastaba más de $1.000 a la semana solo en gomas elásticas para agrupar los fajos. Esa data es loca, Y perdía cerca de 2.000 millones al año porque el dinero se pudría, lo devoraban las ratas o se estropeaba por la humedad. Tenía Encima lo guardaba mal, encima se le jodía el dinero. La Virgen, ¿no? tanto efectivo que, durante una huida, llegó a quemar $2 millones solo para encender una hoguera y dar calor a su familia. En cambio, la fortuna de Elon Musk, como la de cualquier multimillonario moderno, no está en un banco ni en una caja fuerte. Está en el valor estimado de sus empresas. Ya, es que a día de hoy es... No, bueno, mi empresa vale 75 millones de euros, La empresa de V vale... ¡1 trillón de euros! Me volví el hombre más rico del mundo ahora mismo. ¿Alguien lo compra? No, da igual. Tengo 1 trillón de euros. Soy billonario. Que sube o baja cada día según lo que dicte el mercado. Pero retrocedamos a comienzos del siglo XX, cuando ¿Vale? Estados Unidos era un país joven y el petróleo empezaba a mover el mundo. Bueno, el petróleo empezaba a mover el mundo. A día de hoy también mueve el mundo. Una cosa tengo que deciros. Después de que se liberaran todos los archivos del caso Epstein, yo ya creo en las conspiraciones. Yo ya me creo de que haya existido un motor a base de agua y que hayan matado al que lo inventó, Yo ya me lo creo todo. Vamos a seguir viendo. Rockefeller levantó un imperio que llegó a controlar casi el 90% del petróleo. Hay una movida con el Rockefeller y el Titanic que dices: oye, ¿conspiración? Yo ya te lo digo. Desde lo del Epstein me lo creo todo. Los Rockefeller se cargaron a la competencia dentro del Titanic. Me lo creo. Sigamos. Su empresa, Standard Oil, creció tanto que el gobierno acabó obligándola a dividirse en 34 compañías diferentes. La Entre Virgen. ellas, nombres que hoy siguen sonando: Exxon, Mobil o Chevron. Pero aquí Vale. viene lo irónico.
Aquella ruptura, pensada para frenar su poder, lo hizo aún más rico. Rockefeller mantuvo acciones en todas las nuevas empresas, y todas se dispararon en bolsa. En 1913, su patrimonio superaba los 900 millones de dólares en la época, lo que equivalía al 2% del PIB de Estados Unidos. Hay que decir una cosa, está como traducido el dinero a día de hoy lo que sería. Ya sabéis que cuando un gobierno imprime mucho dinero se genera algo llamado inflación, que significa que tu dinero vale menos, en resumidas cuentas. Entonces lo que han hecho es traducir el dinero, el valor que tenía en la época, traducirlo al valor que tendría hoy. Espero estar explicándome bien. Si no, luego me preguntas en los comentarios y te contesto, ¿vale? Sigamos. Para comparar, la fortuna de Elon Musk representa hoy el 1,6% del PIB estadounidense. Vale. Según los récords Guinness, Rockefeller ha sido la persona más rica de la historia, con Es la persona también más avariciosa. Comparte un poco, desgraciado. una fortuna ajustada a la inflación de unos 631.000 millones de dólares. Vale. Rockefeller destinó parte de su fortuna a fundar la Universidad de Chicago, que con el tiempo se convirtió en una de las instituciones más prestigiosas del mundo, de donde han salido 101 premios Nobel y 27 premios Pulitzer. Además, Rockefeller fue el primero en convertir el capitalismo industrial en una ciencia. Hasta entonces, los negocios eran caóticos, empresas familiares, poca contabilidad y precios impredecibles. Él cambió las reglas del juego con 3 ideas que definirían el siglo XX. Atención, porque todo el tablero que tenemos a día de hoy a nivel económico lo marcó este hombre. Primero, estandarizó procesos. Lo que es consistente es rentable. Un Vale. principio que más tarde copiarían gigantes como McDonald's. Segundo, controló precios y aplastó competidores. Al dominar la cadena completa, podía bajar los precios hasta hundir a sus competidores. Ejemplo rápido, Mercadona. Crea muchos Mercadonas, sus productos los pone a precios baratos, entonces el resto de supermercados pierde valor, los cierran y solo queda Mercadona. Y ahí es cuando te suben el precio y te la meten. Estamos viendo técnicas de mierda, ¿en verdad? A nivel empresario. ¡Oh, qué buen empresario! Mira cuánto dinero. Muy bien, ¿cuánto dinero? Pero luego te pones a plantearte éticamente las estrategias y dices, a ver, relajémonos. Cuando desaparecían, los subía de nuevo. Y tercero, creó las bases del poder corporativo moderno. Rockefeller fue el primero en entender que una empresa no tenía que morir con su creador. Podía ser una máquina autónoma, donde los ejecutivos sustituyeran al empresario visionario. Ok. Por eso no solo fue el hombre más rico de su tiempo, sino que fue quien enseñó al mundo cómo serlo. Y me parece un poco capullo, la verdad. Vamos a 1913 también. A Una ver, década, otro hombre cambió para siempre la forma en la que el mundo se movía. ¿quién es este? Henry Ford no inventó el automóvil, pero sí inventó cómo fabricarlo en masa con una idea simple y brillante, A la ver. línea de montaje. Además de eso, Ford duplicó el salario de sus trabajadores y redujo la jornada laboral de 9 a 8 horas. El resultado de esas 3 medidas fue una reducción del tiempo de montaje del Ford T, que bajó de 12 horas a tan solo 1 hora y media. Se comportó bien con sus empleados, ¿no? Es lo que estoy viendo. Les subió el salario, les quitó 1 hora de trabajo al día, produjo más coches. Y su precio cayó de 950 a 290 dólares. Bien barato, Por primera ¿eh? vez, los mismos obreros que fabricaban un producto podían permitirse comprarlo. En pocos años, millones de personas comenzaron a moverse, a vivir fuera de las ciudades y a desplazarse en coche a sus trabajos. Así nació el suburbio, el tráfico y la rutina moderna. Henry Ford no solo cambió la industria, sino que también ayudó a crear una nueva clase media capaz de ahorrar, consumir y soñar con una vida mejor. Que hay que decir una cosa, este señor de aquí producía un producto el cual necesitaba el producto de este de aquí. Por eso esta persona de aquí tiene tanto dinero. Algo por debajo de Elon Musk. Unas décadas antes aparece otro nombre clave, Andrew Carnegie. Ni idea. Pobreza en Escocia y emigró a Estados Unidos casi sin nada. Sin estudios, sin contactos y sin capital, fue subiendo peldaño a peldaño, hasta que medio siglo después se convirtió en el dueño del acero mundial. Vale. Carnegie fue el primer gran multimillonario hecho a sí mismo del mundo moderno. Su empresa construyó los rascacielos, los puentes y las vías férreas que unieron un continente. Este hombre manejaba todo el acero de Estados Unidos, prácticamente. 1901, cuando vendió Carnegie Steel en el mayor acuerdo empresarial de la historia hasta entonces, su fortuna equivalía al 1% del PIB estadounidense. Pero lo más insólito vino después. A En ver. lugar de morir siendo el más rico, decidió lo contrario. Creó 2.500 bibliotecas públicas, financió universidades y escribió una frase que lo definiría: el hombre que muere rico muere en desgracia.
Por la cara, ¿sabes? El hombre que muere rico, muere en desgracia. Vaya, por Dios. Pero oye, un aplauso a este hombre porque fundó cosas. Se gastó el dinero en cosas del pueblo. O sea, está lindo, ¿no? Me cae bien el pibe. Los ricos donaban por motivos religiosos o morales, casi como un gesto simbólico. Carnegie cambió eso para siempre. Convirtió la filantropía en una misión profesional y en un deber moral del capitalista. Una visión que más tarde seguirían otros titanes como el propio Rockefeller. Vale. Y en esa época aún existían los zares. El último fue Nicolás II de Rusia, un hombre que gobernaba una sexta parte del planeta y que, sobre el papel, lo poseía casi todo. Tierras, minas, bancos, impuestos, ferrocarriles y ejércitos le pertenecían legalmente a él, no al Estado. Ya, es que es lo que os digo, ¿eh? Cuando eres gobernador de un país, un rey, un dictador o lo que sea, realmente tienes muchísimo dinero, realmente tienes muchísimo poder. Por eso al principio del vídeo os he dicho el presidente de Rusia, Putin, o el presidente de China, Xi Jinping. Es gente que tú dices, vale, no es el más rico del mundo, pero si juntas toda la fortuna del país, sí que lo es. Su fortuna se estima en unos 300.000 millones de dólares actuales. Pero su verdadero poder no cabía en una cifra. Controlaba el petróleo del Cáucaso, los diamantes de los Urales y la vida de más de 150 millones de personas. La Virgen. Y sin embargo, fue precisamente esa riqueza colosal lo que lo condenó. En 1917, la revolución bolchevique lo derrocó y al año siguiente fue ejecutado junto a su familia en un sótano en Siberia. Vaya, por Dios, ¿eh? El dinero parece que es algo guay y tal, pero genera disputas, ¿no? Vamos a ver el siguiente. 1850. Es que ellos, una familia, ya había convertido el dinero en una dinastía. A Todo ver. empezó en un gueto de Frankfurt, con Mayer Amschel Rothschild, un comerciante de monedas que comprendió algo revolucionario. La Sorpréndeme. confianza podía viajar más rápido que el oro. Envió a sus 5 hijos a grandes ciudades de Europa: Vale. Londres, París, Viena, Nápoles y Frankfurt. Y juntos crearon algo inédito, una red financiera sincronizada, con sus propios correos, códigos cifrados e incluso palomas mensajeras. Hostia, básicamente en 1850 crearon un banco, lo que es el banco moderno, ¿no? Pues esto es mucho dinero, ¿eh? A ver. Mientras los ejércitos tardaban meses en enviar órdenes, los Rothschild transmitían información financiera en cuestión de días, coordinaban transferencias, prestaban a gobiernos y financiaron campañas enteras, como Qué la del Reino barbaridad, Unido en las guerras napoleónicas. Habían creado el primer sistema bancario multinacional de la historia, en cierto modo el primer banco global en red. Financiaron guerras, coronaciones y la construcción del Canal de Suez. Ya escuchar la palabra de financiaron guerras ya no les honra mucho. Décadas, ningún gobierno europeo podía declararse en bancarrota sin que un Rothschild lo supiera antes. Ah. Su riqueza total llegó a ser tan grande que, en términos relativos, superaba a la mayoría de países de la época. Se viene la data, gente. Superaban a nivel económico países. En Atención. 1850 se estima que el conjunto familiar controlaba el equivalente a entre 300.000 y 600.000 millones de dólares actuales. Más que el Elon Musk, ¿eh? ¡Qué barbaridad, tú! ¿Pero tú qué haces con tanto dinero? Es que mi pregunta es, ¿qué hace uno con este dinero? ¿Qué haces? ¿Qué? Los Rothschild fueron la familia más rica de la historia, aunque Vale. no a nivel individual. Nathan Rothschild, el hermano londinense, fue el más rico de ellos, con una fortuna estimada en unos 20.000 millones actuales. Buah. Y unos siglos antes que los Rothschild, hubo un hombre que convirtió los préstamos en poder político. Transformó el negocio familiar en un imperio financiero que dominaba Europa, comerciando A ver. con metales, especias y crédito. Fue el primer banquero que prestó a reyes y papas a gran escala, y a cambio Ya en la época era banquero. Ya en la época decía, oye, Oye, ¿cuánto dinero quieres? Te lo presto. Toma. Eso sí, vas a hacer lo que yo te diga, pero toma el dinero. obtuvo monopolios mineros, sobre todo cobre y plata. Sus préstamos financiaron guerras, cruzadas y la elección del propio Carlos V como emperador del Sacro Imperio. no sé si era así, pero era guapo, ¿eh? ¡Qué belleza! En el año 1500, Fugger prestó al Vaticano el dinero necesario para construir la nueva Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina y otros edificios. Esto, a nivel económico, se lo tanqueó ese pibe. Un arzobispo alemán de la época se endeudó hasta el cuello con Fugger para comprar sus títulos eclesiásticos. Para pagarle, el Papa le permitió vender indulgencias, es decir, perdón divino a cambio de dinero. ¿Alguien me quiere comprar indulgencias? Tengo contactos en el cielo. Yo te consigo rápido el documento firmado por Dios, ¿eh? Te vendo la indulgencia rápido. ¿Alguien? ¿Algún tonto por ahí? ¿Nadie? Vale. ¿Tú? ¿Tú sí? La campaña de recaudación indignó a un monje llamado Martín Lutero, y su protesta acabaría provocando el nacimiento del protestanismo.
Pero Vale. Fugger no solo acumuló riquezas colosales, también dejó huella en lo social. En 1521 fundó la Fuggerei, un pequeño barrio amurallado en Augsburgo, para alojar a familias necesitadas. 5 siglos después... Esto a día de hoy no se hace, ¿eh? Estamos viendo prácticas antiguas que a día de hoy... Ah, bueno, que este tiene hambre da igual. Da igual, no. Le podríamos construir una vivienda, ¿eh? Pero... Da igual, da igual. A día de hoy la gente como que se mete el dinero por el culo y no lo suelta. Sigue habitado por 150 personas creyentes, y el alquiler sigue siendo el mismo que el de hace 5 siglos. Calla. Hostia. Hostia, yo quiero pagar este alquiler, ¿eh? 88 céntimos anuales. A cambio, los inquilinos solo deben cumplir una condición: ¿Cuál? rezar 3 veces al día. Su Buah. No sé si renta, ¿eh? 88 céntimos. Pero sí que renta, sí. riqueza equivalía al 2% de toda la economía europea, lo que hoy serían unos 400.000 millones Vale, no era más rico que Elon Musk, ¿eh? Siguiente. de dólares. Y mientras en Europa los banqueros prestaban dinero a ¿Quién los es este? Este no había dinero, ¿eh? Para hacerle un cuadro. Bueno, 1324. reyes, Chequea. en África había un rey que no necesitaba pedir prestado a nadie. A ver. Mansa Musa, emperador del imperio de Mali, controlaba las minas de oro de Bambouk y Wangara, que en aquella época producían casi la mitad del oro mundial. En 1324 emprendió una peregrinación a la Meca acompañado por 60.000 personas, 12.000 esclavos y 80 camellos cargados con 140 kilos de oro cada uno. En Qué cada barbaridad, ¿eh? O sea, manejaba el oro de la época, pero manejaba la mitad del oro que se extraía del planeta en esa época. ciudad que cruzaba repartía oro para demostrar la riqueza de su imperio y ganarse aliados. El problema es que Qué inundó los grande. mercados con tanto oro que su valor se desplomó y las economías regionales tardaron 12 años en recuperarse. Si su Habéis visto, ¿no? Lo que os decía antes. ¿Qué pasa cuando imprimes mucho billete? Que su valor se pierde. ¿Qué pasa si minas mucho oro y lo repartes gratis? Que su valor se pierde también. Los excesos son malos. Ya lo decía mi nutricionista. Sigamos. riqueza se tradujera a cifras actuales, rondaría entre 400.000 y 500.000 millones de Hostia, dólares. un Para pastizal, ¿eh? Un putísimo pastizal lo del pibe este. muchos, él es la persona más rica de la historia. Un hombre tan poderoso que podía provocar una inflación a todo un continente. Te revienta el precio del oro, ¿eh? Regalando oro. Milenios, hubo un hombre que no necesitaba acciones ni bancos. Julio César, ¿no? César Augusto, tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra en una guerra civil, se convirtió en el primer emperador de Roma. Y entre los Qué botines grande. de guerra, se quedó con Egipto como propiedad personal. Sus minas, sus graneros y sus impuestos. Todo era suyo. Tenía Qué el bien, control ¿no? directo del tesoro imperial, de las minas de oro y plata de Hispania y Egipto y de los tributos de todas las provincias conquistadas. En Básicamente, claro, a base de conquistar, pues vas generando riqueza. su tiempo, el Imperio Romano representaba cerca del 25% de la economía mundial, y se estima que una quinta parte de esa riqueza estaba bajo su control personal. Traducido a dinero a día de hoy, ¿cuánto es esa barbaridad? Es decir, aproximadamente un 5% del PIB mundial en manos de un solo hombre. Hostia. En proporción, fue el hombre más rico de toda la historia registrada. Si extrapolamos ¿Cuánto? esos datos a la actualidad, su fortuna equivaldría hoy a unos 5 billones de dólares. Tío, pero con esto ya te pasas la vida, ¿no? No hay que continuar, ¿no? Ya está, ya te has pasado el juego. Ya está. Ahora hay que ir a Marte y ver si podemos colonizar Marte. Mira dónde está el Elon, ahí chiquitín, abajo, tal. Mira el Tito Elon. Y luego miras arriba y dices, oye, ¿todo bien ahí arriba o qué? Aunque La esa Virgen. cifra no representa dinero real, sino algo aún más poderoso: control económico absoluto. Y si seguimos retrocediendo, A llegamos a un rey cuya riqueza está escrita en los textos más antiguos del mundo, el rey Salomón. A ver, el rey Salomón, ¿eh? Claro, pero esto te lo crees. Al igual, cogimos un libro, era un libro de ficción de la época y pensamos que era un libro de historia. Vamos a ver. Según la Biblia, recibía 666 talentos de oro al año, el equivalente a unas 22 toneladas, además Vale. de tributos, comercio y regalos de otros reinos. Con ese poder, construyó el legendario Templo de Jerusalén y convirtió a Israel en el centro comercial del antiguo Oriente Medio. Israel ya amasando dinero en el 950 a.C., ¿eh? Vamos a ver. En cifras actuales, su fortuna se estima entre 1 y 2 billones de dólares, aunque Un mierdas, ¿eh? Comparado aquí con el Tito Julio.
aquí hay más mito que contabilidad. Es lo que os digo, ¿hasta qué punto tú coges un libro antiguo y dices, ¿este libro de qué es? ¿De ficción o de historia? Tienes que interpretar muchas cosas, ¿no? Y bueno, gente, ya hemos visto que el Imperio Romano, uno de los imperios más poderosos del planeta, cayó. Tenían mucho dinero y lo que tú quieras, pero mala gestión. Así que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Recuérdenlo. Y ya sabéis, recomendadle este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Adiós.